Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación en persona organizada por ICARE. Estoy, de hecho, en un salón de ICARE, el espacio muchos de ustedes lo conocen, pero en un nuevo horario, 19:30 horas, nos adaptamos a la nueva sensación de movilidad, a esta especie de horario primaveral, así que en persona a partir de ahora es a las 19:30 horas. Hoy día, siguiendo este ciclo de conversaciones con los candidatos a la presidencia de la República, vamos a conversar con José Antonio Kast, candidato del Frente Social Cristiano. José Antonio, bienvenido a En Persona. Así es, un gran frente que levantamos con el Partido Conservador Cristiano y el Partido Republicano, y se agradece mucho la invitación. ¿Qué es el Partido Social Cristiano? El Partido Conservador Cristiano es un partido regional que se constituye en Biobío, Ñuble, Araucanía y también en Magallanes, y que levanta las ideas del cristianismo en la política, pero separadas las dos cosas, ¿no es cierto? Y el Partido Republicano es el partido nacional que yo represento, que está de Arica hasta Magallanes, quien necesitaba un pacto para poder levantar candidatos independientes. Y ese pacto se firmó con antelación, es parte del problema que tuvimos después en el CERVEL, donde el partido que era regional, el Partido Conservador Cristiano, no estaba inscrito, impidió que pudiéramos inscribir a todos los candidatos en momento oportuno, porque la plataforma no los tenía considerados. Eso fue revertido por el Tribunal Electoral Nacional, el TRICEL, y hoy día ya contamos con la plantilla completa de candidatos a diputados y consejeros regionales. ¿Y ese partido es un partido que está ligado al mundo evangélico de alguna manera? Así es, sí. Lo dirige Antaris Varela, ella es la presidenta. Ella trabajó mucho tiempo en una organización de la sociedad civil que se llama Confamilia, planteando siempre en el Congreso todo el tema de la defensa de los derechos humanos, desde el tema de la familia, de la vida, de la libertad de culto, la libertad de enseñanza. Y es su inspiración, la inspiración cristiana. Te quiero invitar a escuchar brevemente un fragmento de una canción muy bonita de un cantante uruguayo que se llama Jorge Drexler, que se llama Movimiento. Y ahí te voy a hacer una pregunta después de escuchar brevemente este tema. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Y tiene que ver con los migrantes. Porque tú eres descendiente de migrantes, tus padres, ya conversamos de esa historia en una conversación que tuvimos el año pasado, don Miguel Kast y don Olga Rist, no, migrantes que vienen de Alemania. Y el tema es bonito porque dice, apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas, los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo desconocido. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia sino equipaje. Y más adelante, al final de la canción dice, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, de todos lados un poco. Es como una suerte de manifiesto que explica de alguna manera que toda la historia humana tiene que ver con migraciones, con cambios, la historia misma de Chile, la historia. Y hemos vivido en estos días episodios bien fuertes que ya se habían vivido en Europa, no nos había tocado vivirlo con tanta intensidad, concentrados en varios días, manifestaciones en contra, a favor, manifestaciones más violentas en Iquique. Y me gustaría saber cuál es tu visión de esa mirada, primero tu visión de la migración, si es para ti un fenómeno positivo, negativo desde el punto de vista cultural, sociológico, en la realidad de un país. Eso me gustaría partir hablando, José Antonio. Yo creo que uno tiene que preguntarse por qué las personas migran, si migran voluntariamente o de manera forzada. Y en el tiempo moderno en el que vivimos, uno no se imaginaría que tuviera que existir una migración forzada. Antiguamente, cuando existían los imperios, ¿no es cierto?, se tomaban países enteros y abusaban de las personas, y quizás no había comunicación, no se sabía lo que ocurría, y la ignorancia hacía pensar que migraban por distintas causas, pero
lo impresionante es que hoy día hay migraciones forzadas y todas las organizaciones mundiales, como la ONU, como todo el tema que se ha implantado para la custodia, el respeto a los derechos humanos, como que viviera en la antigüedad y no se da cuenta de lo que ocurre. Por lo tanto, hoy día que vemos estos fenómenos migratorios que nos golpean a nosotros como Chile, en lo humano, en lo espiritual, en lo social, uno se pregunta, bueno, ¿por qué 5 millones de personas, casi 6 millones de personas, se han visto forzadas a salir de Venezuela en este caso? Y la razón de fondo es que hay una narcodictadura. Y uno dice, ¿cómo la sociedad moderna no va a ser capaz de enfrentar de alguna manera a esta dictadura? Y se pregunta más aún, ¿por qué siguen recibiendo en otros países a un personaje como Maduro, que circula en un avión de todo lujo, ¿no es cierto?, y se mofa de la pobreza radical que existe en Venezuela? Después vemos la migración que se produce desde Haití, que más que una narcodictadura, tenemos un Estado fallido completamente, donde de nuevo los organismos internacionales que se llenan literalmente la boca en muchos temas, no son capaces de acompañar y de buscarle soluciones concretas a ese fenómeno que se vive ahí. Y después, bueno, tenemos la irresponsabilidad de otros líderes, como por ejemplo Michelle Bachelet, que en Chile se da la situación de la migración vía aérea, con ciudadanos hoy día ya haitianos porque tienen hoy día su residencia acá, pero que llegan como turistas, pero forzados por tráficos de migrantes, por organizaciones criminales. De nuevo, ¿por qué no se enfrentan las organizaciones criminales? Y hoy día vemos la situación dramática en el norte de Chile, que termina en un hecho de violencia repudiable en la ciudad misma, pero a mí me gustaría que los medios de comunicación también fueran a ver el drama humano de las personas que viven en Colchane, que dicen, oiga, me han asaltado, o sea, no, han entrado a mi casa por estado de necesidad 2 o 3 veces, me han quitado la comida, me han quitado mis bienes y no tengo protección. Y ahí es donde uno dice, bueno, en este caso puntual nos enfrentamos a 2 modelos de sociedad. Uno que es el que propone el candidato Boric, que dice vengan todos y aquí les vamos a dar habitación, les vamos a dar alimentación, vestuario, salud, cosa que es mentira. Y una como la nuestra, que dice nosotros recibimos a los migrantes que entren por la puerta, por la aduana, con sus antecedentes y sus papeles al día, y aquellos que no lo tengan los vamos a recibir, los vamos a acoger, pero los vamos a devolver a donde venían o a su patria. Dice, le leí una declaración a alguien experto en el tema migratorio que decía que aquí el gobierno de Piñera aplicó exigió documentos o tomó medidas, pero que son tan restrictivas que obligan a estos migrantes a optar por el camino ilegal, es decir, que produjo el efecto contrario. A ver, expertos, tenemos cientos de expertos, pero en la práctica esos expertos no están en el lugar donde corresponde, porque sacan teorías o inventan teorías y están los tratados internacionales, ¿no es cierto?, pero a mí me encantaría que los expertos fueran al lugar de los hechos, que los expertos estuvieran en los barrios donde se recibe mayoritariamente a las personas migrantes y vieran esa realidad y en base a la realidad dieran respuestas, y no las he visto, porque ellos dicen los temas restrictivos generan la ilegalidad. Bueno, pero ¿qué pretenden? Que todo el mundo llegue y los aceptemos a todos, porque el otro día vi en un programa un periodista que cuestionaba al subsecretario del Interior. Decía, oiga, solo han tramitado el 14% de las solicitudes de ingreso. Yo le dije, ¿y por qué no habrá sido menos? Porque las solicitudes de ingreso eran, creo que 500.000. Y le reprochaba eso. Bueno, ¿qué pasaría en Chile si le damos curso a esas 600.000 solicitudes de ingreso que hay, cuando ya hoy día tenemos literalmente un colapso en temas de salud, en temas de vivienda, en temas de seguridad? Por lo tanto, yo no creo en esta teoría de las puertas abiertas. Yo creo que tiene que ser regulado, y si la persona no cumple con las condiciones que nosotros le exigimos, no va a poder entrar. En Alemania, entre el año 2014 y 2017, 1,5 millones de personas de migrantes entraron. Venían de Siria, Afganistán, sí, de lugares muy extremos y radicales, de guerras feroces. Y Angela Merkel se la jugó ahí por una apuesta que fue, calificada como una apuesta de coraje y compasión al mismo tiempo. Fue muy criticada, pero al mismo tiempo logró hacer una política migratoria interesante, o por lo menos una apuesta arriesgada, que terminó con que 400.000 inmigrantes encontraron puestos de trabajo, lograron integrarse. Bueno, hizo todo un trabajo
muy potente en Alemania, como una señal probablemente de Alemania por el pasado que había tenido en la historia, por ciertas culpas que arrastraba Alemania también. ¿Cuál es tu mirada de esa política migratoria de Angela Merkel? Bueno, a mí me tocó conocer parte de eso porque mis parientes siguen viviendo allá. Muchos de ellos colaboraron con la acogida a los migrantes, pero también muchos decían, mire, nosotros vivimos en un pueblo donde hay 1.500 personas que viven. Y a nosotros por la política de Merkel nos tocó recibir a 20 o 30 personas y claramente no se fueron adaptando a las culturas, a las costumbres, y eso fue generando también una situación compleja de convivencia, porque muchas veces llegaban solamente 30 hombres al pueblo, no llegaban con sus familias. Bueno, y lo que era antes un pueblo pequeño, donde la gente se encontraba, y se encontraba ya sea en la plaza, en la iglesia, fue cambiando, y no cambió para mejor. Porque fueron obligados a recibirlos. Y yo creo que aquí tiene que haber también una coparticipación de la ciudadanía. Es como en Colchane. En Colchane llegan 200 personas todas las noches, o 300 o 400, y ellos dicen, ¿por qué nosotros tenemos que soportar todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que exista un narcodictador en Venezuela? Entonces, la realidad vista desde la persona es distinta a la realidad de las políticas públicas. Ahora, yo no comparto la política pública que aplicó Angela Merkel con el tema de la migración. ¿No la compartes? No, no la comparto. ¿Cómo evalúas a ella como política? A ver, yo tengo una buena evaluación de Angela Merkel, creo que le dio progreso, pero al igual que Kohl, creo que estuvo demasiados años y eso pasa a la cuenta. Y hoy día la coalición de Angela Merkel ha tenido algunas dificultades para poder darle continuidad a su proyecto. Ella es una mujer resiliente, ella viene de la Alemania, entre comillas, democrática, porque la izquierda siempre se apropia de conceptos. Ella estudió, ¿no es cierto?, obligada a una carrera, porque no podía estudiar lo que en cualquier país uno podía tener libertad de enseñanza, ella no la tuvo. Vivió el tema del compartir, porque sus padres, ¿no es cierto?, recibían niños en situación de vulnerabilidad. Entonces eso le ayudó mucho a gobernar, porque tenía conocimiento real de los temas. Pero en este punto en específico, yo no compartía su mirada sobre la migración. Ahora, tú hablabas de lo que pasaba en este pueblo alemán. Claro, gente que venía de Afganistán, Siria, son culturas muy extremadamente distintas. Pero en este caso se trata, por ejemplo, de venezolanos. O sea, son latinoamericanos, comparten la misma lengua. Venezuela recibió a muchos chilenos después del golpe militar, miles de chilenos que se integraron. Y en general uno ha visto que los venezolanos en general se han integrado bien, o son gente de trabajo, o sea, uno podría pensar que podría buscar la parte positiva de la migración, porque también hay expertos que dicen que la migración, al revés de lo que dice ese sentido común, puede ayudar al desarrollo de los países. Yo tengo una mirada positiva sobre la migración y sobre todo sobre la migración venezolana. Yo he compartido mucho con venezolanos que hoy día están acá y que lo único que quieren algunos de ellos es poder volver a su patria. Si ellos salieron de manera forzada porque no tenían libertad, no tenían posibilidad de surgir. ¿Y han sido un aporte a Chile? Sí. Pero llega un minuto en que tú tienes tantas personas tratando de entrar que estás perjudicando a los que ya están. Porque los mismos que ya están, incluso me tocó, yo he ido 3 veces a Colchane. La segunda vez que fui a Colchane, me tocó reunirme con 60, 80 venezolanos de manera improvisada, porque vieron que venía alguien y venía en cámara y dijeron, aquí hay una autoridad. Yo le digo, mire, yo no soy autoridad y no soy el que ustedes esperan. No, si nosotros lo queremos a usted. Es que ustedes no saben lo que yo pienso. No, si nosotros queremos hablar con usted. Y le dije, mire, yo vengo aquí a plantearle al gobierno a que cierre la frontera. Y los 60 o 70 terminaron aplaudiéndome porque decían, sí, nosotros también queremos que la cierre, pero con nosotros dentro, que no entre nadie más. Venían recién llegando y ya decían que no venga nadie más, porque tenían clara la situación en Chile que iba a ser difícil, porque el valor de los arriendos, en la zona norte se arriendan las camas, ni siquiera las piezas. El valor del arriendo de las habitaciones sube exponencialmente. Se genera una tensión en algunos lugares porque dicen, mire, yo llevo postulando una vivienda 10 años, y llega alguien y se la entregan en un año. Entonces yo le digo, mire, es que a lo mejor usted estaba en un comité de allegados que no cumplía con las condiciones, quizá usted no tenía la libreta de ahorro para la vivienda y esta otra persona con mucho esfuerzo, mucho trabajo en un año lo alcanzó. Pero cuesta explicarle a las personas.
cuesta explicarle que el migrante tiene que tener una preferencia en el tema de salud, porque nosotros hemos superado muchas enfermedades que en otros países todavía siguen siendo parte de la realidad. Por lo tanto, si yo no tomo a ese migrante y le explico que aquí ya superamos eso y lo atiendo prioritariamente, esa enfermedad se va a propagar. Si yo no lo atiendo prioritariamente en los jardines infantiles, esa persona no va a poder salir a trabajar, porque ¿con quién deja el hijo? No tiene red de apoyo como un chileno o un inmigrante ya avecindado, tengo que darle prioridad, pero eso muchas veces las personas no lo entienden. Y la autoridad tampoco les ha explicado nada, y eso genera tensión. ¿Y quién generó esa tensión? Los gobiernos de izquierda, que le prometieron a las personas que aquí iban a cumplir con todos los sueños posibles y que no era así. Los gobiernos de izquierda, pero este gobierno también tuvo un papel en eso con el discurso de Piñera en Venezuela. ¿Cómo evalúa Mal, evalúo muy mal al gobierno de Michelle Bachelet, porque teniendo conciencia y claridad de que había tráfico de personas, organizaciones criminales que lucraban de esto, no hizo nada. También miro con no sé, preocupación y algunas veces con molestia la política pública que ha levantado Sebastián Piñera. Él no tenía que ir a Cúcuta. Eso claramente no correspondía. Es lo que debería haber hecho. ¿Fue una imprudencia política? Yo creo que este pseudo-exitismo o populismo, que le gustan las cámaras, que le gustan las fotos, le gusta estar en todos los temas, y ese es un drama. Él debería haber partido expulsando al embajador de Venezuela y al embajador de Cuba. Eso era lo que había que hacer, no ir allá a decirle, oiga, venimos por usted, siendo que eso no era factible. El embajador de Venezuela estuvo ahora en Iquique y lo echaron a gritos. Coincidió con Marco Enrique Minami, que también fue a buscar cámara, yo creo, porque fueron a Iquique. Yo al menos fui a Colchane, donde está el origen del problema, pero al embajador venezolano que fue y les dijo, compatriotas, les voy a poner un avión para que vuelvan a Venezuela, lo echaron, porque dijeron, nosotros venimos huyendo de su modelo político y usted quiere decirnos aquí para las cámaras que nos quiere llevar de regreso. ¿Realizaste algo como que el tipo de gestión o de estilo político del presidente Piñera era populista? ¿Hay populismo en el gobierno de Piñera? Perdón, quizás no fue la palabra precisa, y la corrijo. El gobierno de Piñera ha caído en el tema de las encuestas y le gusta estar siempre bien. Hay una canción de Los Prisioneros que dice, nunca quedas mal con nadie. Y uno a veces tiene que quedar mal con alguien. Tú no puedes siempre ir a favor de lo que dicen las encuestas, porque el liderazgo es precisamente para enfrentar ciertas situaciones puntuales que la mayoría realmente dice, estamos el 80% a favor de algo. Y yo siempre voy a tener que seguir eso. Entonces, ¿en qué queda mi liderazgo? ¿Por qué yo me presento al desafío de ser candidato a presidente? Porque quiero en algunas ocasiones decir las cosas por su nombre, y lo he dicho, y eso trae contradicción también, pero al menos la gente valora que uno sea de una línea, y si yo sigo siempre las encuestas, claramente la gente va a terminar no creyéndome. José Antonio, es paradójico, decíamos, todos los problemas que está generando o ha generado esta migración sucesiva desde el gobierno de Bachelet hasta ahora, problema de impacto en atención de salud, problema en empleo, etcétera. Pero sin embargo, que es paradójico, en el mundo del agro se está reclamando de que no hay mano de obra, y eso es un problema importante, tú lo sabes. Y pareciera que hay empresarios del agro que estarían por justamente al revés, permitir que llegue flujo de migración para tener mano de obra, porque sin mano de obra no hay desarrollo agrícola. Bueno, se dan situaciones bien insólitas, que hay migrantes que vienen solo a trabajar. Y se acaba de fiscalizar un bus, ¿no es cierto?, con migrantes, que lo más probable son de aquellos que entran, vienen a trabajar y vuelven a su país. Nosotros tenemos, y aquí quiero hacer una distinción, hay una migración con la cual nosotros estamos habituados, que es una migración de peruanos, de bolivianos, de argentinos, que están en la frontera y requieren un tránsito mucho más expedito. O sea, las personas que viven al altiplano, por ejemplo en Colchane, hay 40 niños que son de Pisiga y estudian en Colchane, requieren un tránsito fluido. Colchane acaba de tener electricidad ahora recién, es una cosa de no creer, y la gente, si quería comprar carne, cruzaba a Pisiga, donde había luz hace bastantes años atrás. Esas personas necesitan una tarjeta de libre tránsito, lo mismo que en Río Gallegos, con Punta Arenas, Arica. Pero los empresarios agrícolas o las personas que están con el problema de la mano de obra no pueden contratar migrantes indocumentados porque están fuera de la ley. Y lo que tenemos que analizar también es por qué la gente hoy día no está trabajando. ¿Y por qué no está trabajando? Porque muchos de ellos están usando el seguro de cesantía. Aquí algunos dicen que es por el IFE. No, el IFE no es tanto como el seguro de cesantía, porque
le piden, y ha sucedido mucho, a las personas que han trabajado con ellos varios años, despídame. Pero ¿por qué si yo no lo quiero despedir? No, despídame porque voy a perder mi seguro de cesantía. Y toman el seguro de cesantía y después reciben el IFE y después trabajan informalmente. Entonces, hay algunas políticas públicas mal enfocadas que lo que han hecho es llevar a las personas a la informalidad, porque algunos trabajan y no quieren contrato, para no perder el seguro de cesantía. ¿El IFE es una política populista? El IFE es una política necesaria en ciertos momentos. No es una política populista cuando se aplica adecuadamente y en tiempo oportuno. Nosotros siempre planteamos que el IFE debería haber sido en el momento de las cuarentenas, al inicio, cuando la persona tenía restricciones de movilidad, porque un tema de salud pública, no conocíamos lo que estaba pasando, decíamos, usted no puede salir de su casa, no puede ir a trabajar. Ahí se requería el IFE. Pero cuando ya se entrega el IFE prolongado, cuando no hay estado de excepción, cuando no hay cuarentena, claramente ya es una medida populista enfrentando los procesos electorales y la tensión que el gobierno no supo manejar con una izquierda que le exigía el IFE para evitar el cuarto retiro. Y la izquierda nuevamente se despliega por completo y dice, ahora queremos IFE y cuarto retiro. Incluso el diputado Boric decía, yo soy contrario al cuarto retiro, porque ya tenemos IFE, lo mismo que la senadora Proboste. Después apretan un poquitito de la izquierda más radical a Boric para decirle, oye, tienes que estar con el cuarto retiro porque estamos arrinconando al gobierno. Y después dice, bueno, voy a estar con el cuarto retiro, pero con pago de impuestos, para el que lo retire. Y después termina votando por el cuarto retiro sin pago de impuestos. Y Yasna Proboste, que su jefe de campaña decía, nosotros estamos en contra del cuarto retiro, hoy día dice que está en reflexión. He visto que citas preferentemente a Boric. ¿Ese es tu competidor, el que tienes en la cabeza en esta carrera electoral? Porque uno tendría a pensar que tú y Sichel están compitiendo más o menos el mismo electorado, el electorado que no va a votar por la izquierda, y uno pensaría que ahí tiene que darse el debate, como se le recomienda a Proboste, digamos, enfrentarse a Boric y no a Sichel. Es que yo tengo una mirada de mediano a largo plazo, una mirada de país, y tengo claro que el proyecto de Boric es el que nos lleva al subdesarrollo, al fracaso como Estado. Mi problema no es Sichel. Sí, yo entiendo que la gente tiene que tener opciones de elegir en comparación de proyectos políticos no tan distintos. Yo no tengo tantas diferencias con Sebastián Sichel como las que tengo con Boric. Entonces, esto también se lo dije a Sebastián Piñera en la elección anterior. Yo le decía, vaya a los debates para que entre los dos desnudemos las falacias de la izquierda y no se preocupe tanto de mí, sino que preocúpese de Guillé o preocúpese de Sánchez. A ellos enfréntelos con las ideas. Y ahora es lo mismo. Yo nunca he tratado de llevar al plano de la discusión o del debate a Sebastián Sichel. Por el contrario, creo que él está cumpliendo su rol, le ha tocado difícil en las últimas semanas, pero nuestro adversario debiera ser Boric, al menos mi adversario es Boric, porque ese proyecto país es el que yo cuestiono. Y no es un problema con la persona de Gabriel Boric, al cual le tengo relativamente afecto, lo conocí, trabajé con él, no con él, pero compartimos en la Cámara de Diputados 4 años, por lo tanto mi problema no es la persona, es la ideología que hay detrás de él. ¿Hay algún elemento positivo que veas en Gabriel Boric? Es una como persona, dirigente político, como... A ver, yo no comparto nada de su manera de dirigir la política. Creo que hoy día está cometiendo errores de no ir a los debates. Tengo ahora un debate en Concepción, una presentación más que un debate, y él anuncia que no va. Hace pocos días tuvimos un debate sobre el tema de la Araucanía. Dio excusas de que tenía mala conectividad. Entonces, me encantaría que él enfrentara claramente las consultas de los medios de comunicación y de las personas que estamos en competencia. Él es una persona estudiosa, pero pareciera ser que los textos que estudia están pasados de moda. Y parece ser más tolerante que algunos que lo acompañan, es decir, uno podría hacer una distinción porque, a ver, hay riesgo de hacer caricaturas, como siempre, que se ha hecho caricaturas contigo, que se ha dicho que se dice que eres facho, ultraderecha, qué sé yo. Tú has dicho que no. Dicen que soy extremo. Yo claro, digo, de extrema o de extrema derecha. Pero yo me pregunto por qué. Claro, bueno, y se dice lo mismo de Boric, pero pareciera que Boric ya logró algo, creo yo, dentro de una izquierda que venía con mucha carga, incluso con mucho resentimiento, diría yo, un tono más marcado por la estética del Partido Comunista que venía en esa línea, y logró dar vuelta a una primaria e imponer por lo menos un estilo menos resentido. Pero tú has dicho que es un jadwe disfrazado, o sea, que en el fondo es lo mismo. Así es lo mismo.
Porque si él fuera distinto, él habría mantenido una posición en el tema, por ejemplo, del cuarto retiro. Porque al final lo llevaron, lo apretaron y dice, no, en realidad voy a votar a favor. Yo le he pedido que se pronuncie, por ejemplo, respecto de manifestaciones de violencia en mi contra, por el mismo tema de la polera de Jaime Guzmán, y no se ha pronunciado. Yo tuve un incidente menor, ¿no es cierto?, en Puerto Natales, y esperaba que él le dijera a sus partidarios que esa no es la manera de actuar. Entonces, él sí, tiene una manera de actuar y quizás personalmente él rechaza mucho la violencia, pero finalmente lo rodea la gente más radical, que es la que lo lleva a tomar ciertas decisiones de políticas públicas que son erradas. Hoy día su vocera es la alcaldesa de Santiago, del Partido Comunista. Entonces, ¿es vocera efectivamente o simplemente le cambiaron el nombre, parece, llegó a ser, ya, dijeron que no era vocera, que es una de las coordinadoras? Bueno, coordinadora, pero ¿por qué aclaran? Porque no aclare tanto que oscurece, porque todos los que lo rodean son bastante cercanos a esa ideología política que yo creo que no es ni tolerante ni dialogante. A propósito de la violencia, ¿cómo evalúas tú, cuál es tu juicio sobre las acciones violentas que ocurrieron en Iquique, el ataque a los inmigrantes, las quemas de esa manifestación de 5.000 personas? ¿Cuál es tu mirada de esa manifestación? O sea, es una mirada crítica, de rechazo. Nunca uno puede pasar a llevar... ¿Y la rechazaste públicamente esa manifestación? Sí, claro. Ya. La rechacé en Santiago, la rechacé en Iquique, recorrí parte de la ciudad en la noche antes de subir a Colchane, y es una situación muy dura ver gente en la calle, literalmente durmiendo en la calle, porque no todos tienen carpa. Hay muchos cerca del terminal de buses que están con una frazada sentados literalmente en la vereda, solicitando apoyo en alimentos, en dinero. Eso muestra también un mal manejo de las autoridades locales, tanto de la gobernación, que tiene pocas facultades, del municipio, que es un municipio en manos de la izquierda, y del gobierno con su delegado presidencial. Es decir, se pasan como el problema unos a otros y nadie resuelve. Cuando se produce el desalojo de una plaza, bueno, no había un destino claro para las personas, solamente los desalojaron. Pero ¿por qué no los llevan a un gimnasio municipal? ¿Por qué no los llevan a un recinto que tenga las condiciones sanitarias para poder tenerlos con una estadía más prolongada, aunque sea más precario? Yo no estoy diciendo que los lleven a un hotel, pero sí tú los puedes llevar a un establecimiento educacional que tenga baños o a un gimnasio y le instalas baños. Ahí tú dices, dieron una orden, pero no supieron ejecutarla, o la orden estaba mal dada porque no había un destino final para las personas que iban a ser sacadas de ese lugar. Leí hoy día, me parece que lo leí en la Tercera Digital, de que tú proponías una zanja para cerrar el paso de los inmigrantes. ¿Esto es como el muro de Trump un poco o no? No, a ver... Porque va a ser tomado fuertemente. Sí, no, pero primero decir que la zanja la inició y nunca la terminó Michelle Bachelet. Porque algunos dicen, no, allí llegó Trump. No, Michelle Bachelet tuvo la misma idea hace un par de años, pero lo hizo mal porque alguien no sé, o sea, quedado con la benzina retroexcavadora y la retroexcavadora se quedó sin benzina. Pero cuando tú subes al altiplano, dice, bueno, ¿cómo yo controlo la frontera? Bueno, la puedo controlar con carabineros, con fuerza militar, pero lo que nosotros no queremos es que se produzca un enfrentamiento persona a persona. ¿Qué saco yo con tener un militar que enfrente a 50 personas que vienen? ¿Cómo lo hace? No tiene ni una capacidad de decirle no cruce esa línea. Por lo tanto, tengo que poner una barrera física entre los carabineros o los militares que vayan a colaborar en el control de la frontera y esta cantidad de migrantes que vienen. Pero también la zanja impide el contrabando, impide el tráfico de narcóticos, tiene otros objetivos. Pero esto lo tienes que hacer con los habitantes de Colchane y Pisiga. Porque si tú haces la zanja, tienes que dejar en algunos lugares un paso para los animales, porque ellos se dedican al pastoreo, y tienes que darle facilidades a esas personas para poder transitar libremente. Cosa que no ocurrió la primera vez que mandan a los militares, porque ellos no tenían cómo distinguir quién era inmigrante y quién era vecino del lugar, y tenía que tener un tránsito. Esto hay que hacerlo en conjunto con la comunidad. Se lo planteé al subsecretario Gali hace como un año. Y le dije, oiga, ¿por qué no sube 20 retroexcavadoras y da una señal de que esto va a cambiar? Me dijeron, no, que eso no se puede hacer.
Bueno, es cosa de llevar las 20 retroexcavadoras y hacer una zanja de 3 metros de ancho por 3 metros de profundidad y ponerle un cerco a un lado y al otro lado para que nadie se caiga a la zanja y decirle, esta es una delimitación clara. Ahí está la aduana. Porque tú te paras en la aduana y miras hacia el sur y ves una planicie y ves cómo las personas pasan. Y llegan acá y van a la subcomisaría y se autodenuncian. ¿No debiera enfrentarse, no voy a decir expertos porque sé que me van a decir que son los expertos que no están en el territorio, pero hay algunas personas que han planteado, que han estudiado el tema de la inmigración, que esto debe enfrentarse, no basta con enfrentarlo a nivel local, hay que enfrentarlo a nivel, por ejemplo, latinoamericano, a nivel más global, con otros gobiernos, es decir, un tema que excede la posibilidad de ser resuelto solamente por un país. Si tú fueras presidente en ese sentido, ¿cuáles serían tus primeras acciones en este tema? A ver, lo primero es, quizás como lo hizo el presidente Piñera, ir a Colombia, pero fue a Colombia no sé qué, hablar con el presidente Duque. ¿Ya? Yo diría, oiga, presidente Duque, usted es el país que recibe a los refugiados, porque si ellos están en peligro de vida, ¿no es cierto?, en Venezuela, cruzan a Colombia. Nosotros queremos ayudarle a que usted aquí tenga capacidad para atender a los refugiados y que permanezcan acá, porque el refugiado lo que quiere es volver a su patria. Lo que sucede es que después ellos cruzan a Ecuador. Y ahí dicen, soy refugiado. Bueno, hablemos con el nuevo presidente de Ecuador y digámosle, le queremos ayudar para que usted atienda bien a los refugiados, que ya, a mi juicio, perdieron el concepto de refugiado. Después vienen a Perú. Bueno, hablemos con el presidente peruano y digámosle, oiga, usted aquí tiene migrantes que ya no son refugiados, atiéndalos usted, porque nosotros acá ya no podemos. Y lo mismo con el de Brasil. Claramente hay que hacer una gestión internacional que no se ha hecho. ¿Y con el de Bolivia? Y con el de Bolivia también. Ahora, si eres presidente no vas a tener presidentes muy afines, digamos. Te tocó un escenario político con presidente de Perú, presidente de Bolivia. Pero ellos estarán felices de recibir la ayuda de los chilenos para poder atender como corresponde a las personas que están en una situación crítica. Porque hoy día ellos, en Bolivia al menos, lo que buscan es ser solamente una pasada y con una corrupción enorme. Porque tú puedes hablar con los migrantes y ellos te dicen, no, aquí me exigieron $20, aquí $50, aquí $100 para que me dejaran pasar. Porque nadie ejerce ni un control. Entonces, la corrupción también se ha asentado en los países vecinos y eso es algo que termina afectando a las naciones por completa. Nosotros tenemos que enfrentar la corrupción. Por lo tanto, sí hay un trabajo que hacer a nivel global y los primeros que tienen que decir algo son los de la ONU respecto del señor Maduro. Si no dicen nada, Michelle Bachelet, yo tengo acumulado un set de fotos donde ella aparece sonriendo al lado de Maduro. Pero también ha hecho acciones de denunciar las violaciones de derechos humanos. ¿Y en qué ha quedado? Sin problema, sí, yo puedo llenar de... Es como este gobierno en el sur, llena de querellas por atentados terroristas. ¿Y en qué quedan? Así el legajo de querellas en todas partes y así la cantidad de declaraciones... ¿Pero qué habría que hacer? ¿Habría que hacer un juicio internacional? ¿Perseguirlo cómo? ¿Llevarlo al Tribunal Internacional aquí? Cada de estas organizaciones internacionales tendrá alguna medida, pero yo no puedo creer que dentro de estas organizaciones criminales, de estas organizaciones internacionales, voten para que Venezuela tenga un cupo en distintas comisiones. Sí, es inaceptable. Entonces, ¿para qué sirven estos organismos internacionales? ¿Cuánto debe intervenir un país en este? Me imagino un país que tiene un dictador, una situación como esta. ¿Cuánto deben intervenir los otros países? ¿Cuál sería tu política internacional en esta línea? Bueno, primero expulsaría al embajador de Venezuela para dar una señal clara y le pediría a otros países que hagan lo mismo y que mantengamos relaciones a nivel consular. Y ahí claramente ellos van a ir entendiendo que se van a ir quedando aislados. Habían algunos cómplices de Maduro que estaban en países y están hoy día con órdenes de arresto. Bueno, en la medida que salgan hay que detenerlos si es que hay información suficiente de que son parte de organizaciones criminales. Hay que cortar el flujo del dinero, hay que cortar el flujo de las armas. Si aquí en Chile tenemos armas ilícitas, que no son todas de Carrizal Bajo de hace no sé cuántos años atrás, que son armas que llegan de alguna parte. Hay vínculos y se establecieron situaciones de vínculos hace años atrás y yo creo que no se investigó lo suficiente de las FARC con los actos terroristas que hay en el sur. Bueno, juntémonos con los otros presidentes, digamos, pongámosle fin al terrorismo. José Antonio, han sido días relativamente positivos para tu candidatura. Eso, me imagino que estás consciente. Se me sonríe. Se ve la sonrisa, no se... Tienes que simular la sonrisa. ¿Ah? Yo siempre sonrío. Yo soy un tipo optimista y me gusta lo que hago. Sí. Entonces, más allá de que la encuesta me ponga arriba o abajo, yo tengo la convicción de que el trabajo hay que hacerlo igual. Ahora, lo que dicen los analistas, otra vez los expertos electorales que analizan las encuestas, la última encuesta que apareció hoy día, que te coloca por encima de Sichel,
es que tu ascenso, tu crecimiento, puede poner en riesgo la candidatura de Sichel. O puede que deje a los dos candidatos más o menos anti-izquierda, por decirlo así, para no hablar de centro, centro-derecha, fuera de la carrera. Y que incluso en el comando Proboste es la esperanza, digamos, de que si tú le pisas los talones a Sichel, más o menos consiguen una votación empatada, ella podría entrar y finalmente tendríamos esta elección final entre Proboste y Boric. Es decir, no se cumpliría el objetivo desde el punto de vista estratégico, digamos, de hacerle daño a la izquierda. Lo primero es decir que están muy optimistas, parece, los de Jasna Proboste, porque no veo ninguna posibilidad de que ella llegue al tercer lugar. De hecho, va a la baja. Y cada vez que señala algunos puntos, va más a la baja, porque es una contradicción evidente todo lo que dice y lo que hace. Dice, yo quiero más seguridad, y firma un proyecto de ley para indultar a las personas que cometieron delitos después del 18 de octubre. Dice, yo quiero resguardar sus fondos previsionales, pero le voy a entregar un vale por. Entonces, claramente, Jasna Proboste no está hoy día en una buena posición para poder subir. Entonces, yo descartaría eso de que no va a pasar ninguno de derecha, porque además si tomamos esas mismas encuestas, Jasna Proboste está muy por debajo en las encuestas y yo aparezco subiendo y Sichel estable, por así decirlo. Entonces eso no se va a dar. Ahora, lo que no se puede descartar es que tú sobrepases a Sichel. Bueno, eso es parte de la competencia, si no estoy diciendo eso es lo que buscamos. Pero el problema es el siguiente, que el escenario final claramente sería un enfrentamiento entre Boric y tú. Y muy bien, pues, me alegro que ya esté considerado como en segunda vuelta. Un escenario hipotético. Gracias. Ahora, en ese escenario hipotético, por la dosis de un cierto realismo, vamos a ver cómo respondes a esto, por las tendencias que hemos visto en las últimas elecciones, lo que pasó en el plebiscito, tú eras bien optimista, más optimista sobre la opción rechazo, y reconociste que fue una derrota estrepitosa, luego fuiste optimista con la elección de posibles constituyentes que pusieran, digamos, una barrera a la tentación refundacional de la izquierda, pero le fue pésimo a los candidatos de derecha en general. O sea, todo diría que en esa elección, siendo tú muy buen candidato y todos lo reconocen, eso es transversal, tú enfrentado a Boric, digamos, las posibilidades de triunfo de Boric son mucho mayores, digamos. O sea, para Boric sería conveniente que tú llegaras a la segunda vuelta. Entonces que me ayude, que le diga a la gente que vote por mí, Boric, diles que voten por mí, que te conviene que yo llegue. Pero eso va a cambiar. Claramente la situación de hoy día es mucho mejor que la que yo tenía hace 4 años, hace 2 meses, hace un mes. Y yo creo que en la medida que Boric siga eludiendo los debates, la gente le va a ir perdiendo algún grado de confianza. En la medida que sus constituyentes sigan vulnerando los acuerdos que estaban establecidos en la ley que se dictó para el tema de los quórums, en la medida que sigan apareciendo temas como el de Rojas Bader, el tema de la discusión de las asignaciones, eventualmente el nepotismo que puede haber dentro de la misma convención, la gente cambia de opinión. Sí, las personas hoy día, en algún porcentaje, están bastante defraudadas de lo que es la convención, así como yo me defraudé del gobierno de Sebastián Piñera, habiéndolo apoyado. Hay muchas personas que apoyaron a los constituyentes del apruebo y están más decepcionados que yo con Piñera. Entonces, las situaciones cambian en política. ¿Quién iba a decir hace 2 meses atrás que yo podía estar empatado o casi empatando a Sebastián Sichel? Y por lo tanto, esto es dinámico. Yo no le tengo temor a pasar a la segunda vuelta y estoy seguro de que si paso a la segunda vuelta, nosotros tenemos más capacidad de enfrentar a Gabriel Boric y dejar en evidencia el fracaso de sus políticas públicas, sus propuestas públicas, que cualquier otro candidato que lo enfrente. Ahora, sin embargo, a ver, lo que alguien te podría desde la derecha o centro-derecha decir es que pareciera que en las últimas elecciones tú le hablaste más bien a un nicho, o sea, la elección anterior sacaste un 8%, o sea, un sector de la derecha descontenta con la propia derecha, con una derecha que había abdicado de ciertos valores, y tú tomaste eso, ese hueco, ese espacio, pero que en realidad tus cualidades de candidato, hay que decirlo, te voy a hacer un elogio que un piropo, son más que para ser representante de un simple nicho, que debiste haber contribuido tal vez, haber participado en las primarias de la centro-derecha, haber ganado ahí, y haberte levantado como un líder de la centro-derecha, no solamente de un sector de la derecha. Entonces ahora como que de alguna manera, ante la mirada de una parte importante de la ciudadanía, hay una caricatura tuya, es evidente por la construcción del personaje que se ha hecho, y hay gente que dice, pucha, yo no entre Boric y Kast, yo me voy a abstener, no voy a votar por un candidato que es clasificado como de extrema derecha. A ver, ¿no ha sido un error, digamos, haberse encerrado un poco en el nicho?
A ver, yo creo que cada elección es distinta y uno va construyendo un proyecto político. Esto no fue, nosotros no llegamos el año 2017 solamente a esa elección. Nosotros teníamos un proyecto político que se ha ido construyendo. Nosotros levantamos un movimiento político y social que era Acción Republicana. Después participamos activamente en la creación de Ideas Republicanas. Aquí te traigo después el libro de regalo, La Ruta Republicana, que es un trabajo bien completo de 250 personas de manera voluntaria, dirigidas por Rojo Edwards. Después constituimos un partido, nos instalamos a nivel nacional, tenemos una plantilla parlamentaria y de candidato al Senado y consejeros regionales importante. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos más grandes, por así decirlo, más maduros, y yo no me siento hoy día el candidato de un nicho. Nunca me he sentido. Claramente, en la primera elección me asignaron un nicho, pero nosotros hablamos desde el sentido común, desde la razón, traspasamos muchos límites. Yo me he encontrado con gente de izquierda, de origen de izquierda, que dicen, usted es el único, o su proyecto político, su equipo, son los únicos que van a enfrentar el terrorismo, son los únicos que van a enfrentar la delincuencia con fuerza, son los únicos que van a restablecer el concepto de la autoridad, del respeto a una institución, por ejemplo, como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería, que han hecho una labor increíble en todos estos años, y aparece cualquiera y les dice, no, ustedes están violando los derechos humanos. Entonces, ese sentido común es mucho más potente que lo que pueden decir algunos analistas o algunos que dicen, no, yo no voy a votar por él. Bueno, cuando llegue el momento de la votación, yo te aseguro que algunos de esos de las teorías que representa un extremo se van a dar cuenta que yo no tengo nada extremo y que lo que hemos planteado y que está en este libro refleja lo que es una sociedad que mira hacia adelante con paz, con progreso, con diálogo y que va a favorecer mucho el futuro de la nación. Ahora, imaginemos que tú llegas a segunda vuelta, imaginemos que ganas. La política... significa, vamos avanzando, ya pasé la segunda vuelta, ya gané. La política significa construir acuerdos. La gobernabilidad es tremendamente importante. Hemos visto al mismo presidente Piñera, hay que ser justo en esto, que ha tenido un parlamento que le ha hecho la guerra, tiene una convención que lo ningunea, tiene problemas con el Poder Judicial, que también, la Contraloría, que le acaba de poner una cortapisa ahí en un tema importante en la Araucanía. ¿Cómo vas a construir tu gobernabilidad? Es decir, si eres visto por un sector importante del resto de la política como alguien de la extrema. Es la caricatura que se construye, el relato que se construye, pero está ahí, ¿ya? ¿Cuáles son tus redes, tus lazos, tus contactos? ¿Con quién vas a gobernar? ¿Cómo vas a asegurar gobernabilidad? Porque puedes llegar al gobierno. El problema es que vienen tiempos extremadamente difíciles, recalentamiento de la economía, problemas ambientales, sequía, etcétera, migración, aumento del narcotráfico, una izquierda que va a estar, si pierde la elección presidencial, es bastante herida, digamos, por decirlo menos. ¿Cómo vas a asegurar esa gobernabilidad? Primero, hablando con la verdad, que yo creo que es lo que le ha faltado en gran medida al actual gobierno. No decir las cosas por su nombre, no enfrentar a la ciudadanía y explicarles muchas de las cosas que están pasando. Cuando estábamos preparándonos para la APEC y el presidente dice, yo me hago cargo además de la COP25, no tenía las capacidades para hacerse cargo de eso. Si ya toda nuestra energía estaba puesta en la APEC, cuando se gana la estatuilla del Oscar, ¿no es cierto? Y él va y toma la estatuilla del Oscar y dice, esto es lo que yo respaldo. Bueno, ¿qué piensa el mundo cristiano evangélico? ¿Para qué se reunió con ellos? Para decirles que iba a proteger la familia, que iba a no impulsar la identidad de género. Si él puede haberlo dicho, puede haber dicho, miren, yo me la voy a jugar por la ley de identidad de género. Pero dijo una cosa y hizo lo contrario. Eso no es hablar con la verdad. A las víctimas del terrorismo en la Araucanía les dijo, yo los voy a proteger. Estamos cumpliendo un año del asesinato de Pedro Cabrera. Se acaba de cumplir un año y un mes del asesinato de Moisés Orellana. Yo estuve con la familia, con la mamá de Moisés. Y los dejó en la indefensión. Entonces, cuando tú no hablas con la verdad o no cumples las cosas que te comprometes, claramente no vas a llegar a acuerdo con nadie, porque dicen, ¿qué saco yo con llegar a un acuerdo con él si después igual no lo va a cumplir? ¿Qué convicción hay cuando él llega con sus proyectos de ley al Congreso y dice, voy a hacer una reforma tributaria, y mira y dice, no la voy a lograr, entonces la voy a hacer a medias nomás? Él habló de una reforma provisional.
y se demoró 3 años y medio y no presentó ninguna y ahora presenta la ley corta, que está bien. Yo comparto que hay que aumentar el pilar solidario, que hay que mejorar las pensiones, pero ¿en qué estuvo todo este tiempo? Él habló en contra del nepotismo, que es algo que violenta a las personas cuando los parientes ocupan cargos de confianza, y en su gobierno hay más nepotismo que en muchos otros gobiernos. Habló de la eficiencia, y en Ovalle ya no me quieren tanto en el hospital, porque ocupo el ejemplo del hospital de Ovalle reiteradamente. 13 prevencionistas de riesgo, 3 abogados, 3 periodistas. ¿Y por qué? Porque malgastan los fondos públicos de todos los chilenos. Entonces, cuando tú no hablas con la verdad, es imposible que llegues a acuerdos. Al menos las personas saben cómo yo opino y cómo pienso. Yo fui parte de la mesa de los comités del Congreso, porque era jefe de bancada. Fui jefe de bancada 2 veces. Y te aseguro que llegaban más acuerdos porque había transparencia en el mensaje. Y yo era claro en posiciones. Y con eso uno podía, las reglas claras mantienen la amistad. Pero uno tiene que decir las cosas por su nombre y también explicárselas a la ciudadanía. Y eso es algo que este gobierno no ha sido capaz de explicar por qué una medida u otra. Siempre cede porque mira la encuesta. Y eso es algo que yo no hago. Ahora, los líderes que han logrado levantar los países son los que son capaces de cruzar a hablar con el adversario, ¿no es cierto? Hubo momentos que Longueira fue a conversar con Lagos, son esos momentos que uno no olvida, de gran política, por decirlo así. O Nelson Mandela, que se junta con su opuesto. El punto es que cruzaron, se pusieron de acuerdo, ¿y de qué sirvió? Porque el Estado siguió creciendo, la corrupción está ahí, es decir, no mantuvieron una línea en lo que acordaron. ¿Y tú con quién, dónde buscarías esos acuerdos? Porque lo que tenemos hoy día es, si hacemos una centro derecha bastante disminuida, bastante arrinconada, por ahora, con malos resultados hasta ahora, por ahora, una izquierda bien empoderada y que ha obtenido buenos resultados electorales, hay que decirlo, y por otro lado una centroizquierda pulverizada o casi o desaparecida, porque si hubiera una centroizquierda sería más fácil articular y decir, busquemos el acuerdo, reforma el Estado. ¿Con quién vas a asegurar esa gobernabilidad? ¿Con quién van a asegurar esos acuerdos? Porque creo que estarás de acuerdo que la única salida, o sea, la única posible política para el futuro de Chile es de nuevo la política de los acuerdos bien hechos. Primero con la opinión pública, porque si a mí me va bien como candidato presidencial y salgo electo, lo más probable es que eso también se traduzca en una buena elección parlamentaria, o al menos igual a la que tenemos hoy día. Y teniendo... ¿Pero qué pasa si te toca un parlamento opositor como el que ha tenido? Bueno, primero voy a mandar entonces los proyectos de ley que la opinión pública está pidiendo. Disminuyamos el número parlamentario. Bueno, discutamos eso primero. Pero te lo van a rechazar en el Parlamento. Lo vuelvo a presentar el año siguiente y lo vuelvo a presentar. Si los parlamentarios muchas veces también votan de acuerdo a lo que plantean las encuestas. Bueno, nosotros vamos a hacer las cosas que las personas quieren para tener una mejor calidad de vida en el día a día. En la Araucanía, combatir el terrorismo. En las ciudades, combatir a la militarización del narcotráfico. En el día a día, el tema de los portonazos se tiene que enfrentar con rudeza dentro de la ley, pero eso es inaceptable. El tema de la salud, tenemos que mejorar la gestión. El tema de la educación, tenemos que llegar a acuerdos, no con los políticos, sino con el colegio de profesores, y decirles que necesitamos que los niños tengan clases presenciales y que no se sigan escudando en que es un riesgo para ellos o para los niños el tema de la pandemia, porque ya hemos superado ese tipo de cosas. Ahora, José Antonio, es verdad, va a gobernar con la verdad y con la gente, pero no se puede gobernar solo con la gente, hay que gobernar con los partidos. Y la asociación de los partidos no es muy buena. ¿Qué partidos tenemos? Bueno, me imagino que tendrás que aliarte, si tú ganas la centro derecha, apoyarte en ese gobierno. Me imagino que eso es lo que va a ocurrir. Bueno, yo he hablado, por ejemplo... Pero hay un caos ahí, hay problemas. Yo, por ejemplo, he puesto ejemplos de personas que están hoy día en el gobierno y que lo hacen bien. ¿Y por qué no voy a poder llegar a acuerdos o pedirles colaboración a algunas de las personas que incluso están en el actual gobierno? Algunas personas que estuvieron en el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando todavía era en concertación. Si hay personas razonables, hay personas con las cuales uno puede hablar de política exterior. No voy a dar nombre porque si no, algunos van a ir y decir, ¿cómo te mencionó a ti? Bueno, yo los invito a ver, por ejemplo, un programa de YouTube que tuve por bastante tiempo, que hoy día por cosas de agenda no alcanzo a hacer, a todas las personas que entrevisté en ese programa. No eran personas que pensaban como yo. Y logramos un diálogo real, constructivo, de cómo veíamos que se podía hacer un Chile en paz. Te va a tocar una convención cuyo vicepresidente plantea que es posible acortar el periodo presidencial del que va a ser electo hoy día. Eso puede ocurrir.
Es decir, imaginemos el escenario en que tú ganas la elección. Si ya gana Sichel, probablemente las ganas de que eso ocurra van a ser grandes y contigo más grandes todavía, la tentación de apostar hacia eso. ¿Cómo te vas a coordinar con la convención? ¿Cuál va a ser tu relación con esa convención que va a estar entregando probablemente la nueva constitución en donde se haga este cambio? Bueno, en la medida que no pidan más recursos para subirse las asignaciones, no sigan reclamando por el tema de los almuerzos, enfrenten a los que llegaron ahí con mentiras, va a ser una muy buena relación. Si ellos hacen lo que le prometieron a las personas que iban a hacer, la relación va a ser muy buena, fluida. Yo espero que les vaya bien, pero claramente están viviendo una especie de depreciación acelerada. Ya, porque si acortan el mandato... Es que para que acortar el mandato tienen que aprobar el nuevo texto constitucional. Y si siguen así, la gente les va a rechazar el proyecto que emitan, porque ¿quién les va a creer que lo que redactaron estas personas que primero se aseguraron ellos, que dejan pasearse los corpóreos por dentro del recinto republicano, que avalaron a un sujeto que mintió de una manera increíble? Yo creo que la ciudadanía les va a rechazar el proyecto si siguen en esa línea. Por lo tanto, para acortar el mandato, primero tiene que aprobarse el plebiscito de salida y tienen que haber normas transitorias dentro de eso que digan cómo salimos de esa fase. Tendrán que decir si es con reelección o no. Imagínate que ya se aprueba y dicen, pero ¿y el presidente se puede reelegir? Bueno, en una de esas le digo que bueno, vamos a una elección. Y ganamos, en vez de gobernar por 2 años, gobierno por 6. José Antonio, podemos seguir sorprendiendo. José Antonio, siempre se dice otra cosa es con guitarra. Los dichos populares, la sabiduría campesina nuestra, tú lo sabes, tiene una inteligencia instintiva, digamos, que le achunta mucho más veces que las teorías. O hay que ponerse los zapatos del otro. En pleno estallido, en el segundo episodio, cuando el país estaba cayendo al abismo, violencia por todos lados, manifestaciones, el presidente Piñera acorralado, primero dijo, estamos en guerra. ¿Tú habrías dicho lo mismo? ¿Te parece acertada esa afirmación? No, el problema es que al presidente se le perdió la guitarra cuando entró a gobernar, porque nunca encontró su guitarra. Y al no tener la guitarra no tocaba ningún ritmo y se le vino la gente encima y se fue quedando solo. Sí, la aprobación del gobierno era muy baja antes del 18 de octubre y eso permitió que la izquierda aprovechara las circunstancias. ¿Pero te parece correcta esa afirmación, estamos en guerra? No, no me parece correcta. Porque genera instala una situación que además fue rechazada por el mismo general jefe de zona que estaba en la región metropolitana. O sea, nada peor que ni siquiera tener sintonía con el encargado de la seguridad en la región metropolitana. O sea, yo supongo que si el presidente se instala, tenía que tener una relación muy fluida con el general. Y el general al día siguiente dice, yo no estoy en guerra con nadie. Me tocó el otro día estar en la ANEPE, una institución de educación, ¿no es cierto?, superior en temas de seguridad nacional. Y yo les decía, miren, yo no soy experto en esto, pero claramente les pediría que constituyéramos un consejo para poder tener asesoría antes de que ocurran los problemas, de conocer quiénes son las personas que están dirigiendo las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de orden y generar un diálogo. También el presidente, yo no lo he visto conversar muchas veces con el presidente de la Corte Suprema, con con el encargado del Ministerio Público, con el fiscal nacional, ¿no es cierto? No sé cuántas veces habrá reunido con el Contralor para conversar y decirle, oiga, mire, esto es lo que hay, usted va a interpretarlo y yo voy a respetar lo que usted diga, pero conversemos y déjeme explicarle cuáles son las dificultades en las que estoy hoy día. Para conocerte un poco la mano que vas a tener de presidente y como se han puesto de moda los estallidos, no solamente en Chile, sino en el mundo, es decir, no son fenómenos raros, sino que se han puesto cada vez más frecuentes, movilizaciones, protestas, etcétera, algunas muy violentas, asaltos al Capitolio, etcétera. En ese momento que te decía que el país estaba a punto de caerse al abismo, esa era la sensación, se toma el camino del acuerdo para la paz y la nueva Constitución. ¿Tú en ese caso habrías declarado estado de sitio en vez de ese acuerdo? A ver, no, nosotros pedimos el estado de sitio el día 18 de octubre a las 12 del día en un video que hice en La Serena. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Y en ese momento había que declararlo. Y cuando ya lo declaró el presidente, que fue tarde, y además lo declaró mal. ¿Sí? ¿Qué sentido tenía mandar tanquetas a la Plaza Baquedano cuando habían 100.000 personas? Si los militares no están preparados para controlar el orden público. Eso lo tienen que hacer los carabineros, que sí saben cómo hacerlo. Y los militares tenían que ir a cumplir protección de lugares estratégicos importantes que podían ser afectados por actos de terrorismo. Pero lo hizo mal. Entonces, si uno ve lo que estaba ocurriendo ahí, primero tenía que llegar de manera oportuna.
Después, si lo vas a hacer, lo tienes que hacer de manera eficiente, no como se hizo, o sea, se hizo todo mal. Y yo estoy seguro que no incurriría en esos actos que cometió el presidente. El mismo día del 18 de octubre, él no estaba en La Moneda. Él debería estar en La Moneda, tratando de coordinar todo lo que venía. Hoy día sale una entrevista, no sé si la leíste en la revista Reportaje del Mercurio, a Joaquín Lavín desde Madrid, ¿ya? Que fue derrotado en las primarias. Y el diagnóstico que él hace dice que hay una parte, que él se queda con una parte positiva del estallido, que es que en Chile quiere ponerse al día en política económica y social. Luego plantea que lo que pasó acá es que surgió una clase media, pero las políticas económicas y sociales en el fondo no se adecuaron al surgimiento de esta clase media, y que lo que Chile no quiere es un cambio de modelo, sino que está mirando hacia los países socialdemócratas. ¿Qué te parece este diagnóstico de Lavín de lo que ha pasado desde el estallido hasta ahora, su mirada de la realidad política y social de Chile? Es un diagnóstico, no lo comparto. ¿En qué no lo compartes? ¿Cuál es tu...? A ver, él viene argumentando eso hace mucho tiempo, se presenta a una primaria y la pierde. Él mismo fue parte del deterioro del concepto de la política, porque yo fui un militante disciplinado y jugado y creí en su planteamiento en la primera candidatura presidencial que tuvo. Creí en la segunda. De hecho, en el distrito donde yo era diputado, él sacó más votos que Sebastián Piñera. No como en otros donde algunos veían, oye, se nos está cayendo el candidato, entonces lo voy a sacar de la foto. Porque siempre ocurre que cuando un candidato va bien, todos quieren pegarse. Y cuando un candidato va mal, tú empiezas a ver que los folletos, el candidato que va mal empieza a desaparecer. Y llega un momento en que tú tienes que tomar una decisión de retirarte. Él después hizo una gran gestión inicial en Las Condes, después se postuló por Santiago Centro, no hizo una tan buena gestión en Santiago Centro, y después cuando quería ir por Santiago Centro pierde una primaria, una encuesta con Alessandri, y después lo ungen a dedo en Las Condes. Ahí yo ya corté relación, porque dije, esto es inaceptable. Y después cuando se fue, bueno, de nuevo usar el mismo sistema. Yo le deseo lo mejor a Dani Peñalosa y creo que lo está haciendo bien, pero la herencia que le queda es compleja. Entonces, hoy día es fácil él hacer un análisis, pero ¿por qué no hizo un análisis de lo que él veía que podía estar ocurriendo en Vitacura, en Lo Barnechea, en otras partes? Pero yendo más a la idea, entendiendo, estás jugándolo ahí como político y de alguna manera lo hizo mal como político, pero el diagnóstico que él tiene, o sea, de que aquí el país quiere ir hacia un viraje más socialdemócrata, o sea, hacia una línea más socialdemocracia europea. ¿Qué piensas tú de eso? El país quiere ir hacia donde haya buena política, buenas políticas públicas. Yo creo un Estado pequeño, austero y eficiente. Creo en la baja de los impuestos. Él en algún momento también lo creía. Él en algún momento gira, ¿no es cierto?, y se va a este concepto pseudo-socialista. Yo no creo en eso. Y creo que las personas están cansadas de un Estado gigante que abusa, que está lleno de burocracia, que no deja a los emprendedores salir adelante, que no controla el tema de la seguridad. O sea, cada vez más Estado y menos posibilidades de surgir a las personas. Yo no creo en eso, y es la propuesta que estamos haciendo, una propuesta súper clara de decir, mire, nosotros queremos achicar el Estado, queremos sacar a los parientes, queremos sacar a los apitutados, queremos sacar a los operadores políticos. Esos recursos usarlos bien, no caer en la encuestitis. Y se instalan estas teorías y son fruto de debate permanente. Bueno, si cree en eso, que venga a Chile y que se dedique a seguir trabajando. Pero esta disminución tuya del Estado tiene que ver con un poco las ideas originales de los Chicago Boys, que de alguna manera ahí se hizo eso con el Estado. O sea, Pinochet hizo una revolución en el fondo. Muchos dicen que él hizo una revolución neoliberal. Yo sé que el adjetivo es un poco antipático y a veces se cuestiona. Y hay un gran pensador, un gran historiador chileno de derecha, conservador, no sé si lo conoces, Mario Góngora, que en este famoso libro, La noción de Estado... Lo tengo y no lo he leído. En Chile, es buenísimo. Lo leí cuando era estudiante de Derecho, me lo recomendó un gran amigo, así que si le hubiese hecho caso a mi gran amigo, ya lo habría leído para llegar acá. No, pero más que lo hayas leído, no, lo importante es que él como que de alguna manera se opuso al giro neoliberal o al hecho que Pinochet haya comprado toda la teoría de los Chicago Boys. A él le parecía que en la historia de Chile, en la articulación de Chile, el Estado ha sido tremendamente importante. Un país con una frontera geopolítica difícil, y todo el orden portaliano, el Estado concebido por Portales, etcétera. Y él pensaba
que el neoliberalismo no es un fruto propio de nuestra sociedad, como si lo es en Inglaterra, en Holanda o en los Estados Unidos, sino una revolución desde arriba, ¿no? Paradójicamente antiestatal, en una nación formada por el Estado. O sea, la tesis de él es que Chile se formó desde el Estado, y eso explica su estabilidad. Entonces, reducir demasiado el Estado o el imaginario, o casi eliminarlo, como se veía en algunos... Yo no lo quiero eliminar. ¿Cuál es tu mirada? Porque es cercana a los Chicago Boys, porque... Yo creo en un Estado fuerte, pero pequeño. Ya. Lo que pasa es que ese concepto de Estado es en base a un Estado virtuoso. Ajá. Y estamos en un Estado que no tiene nada de virtuoso hoy día, donde la corrupción azota. Y hay más corrupción, mientras más personas hay tratando de depender solo del Estado, más corrupción va a haber. Y más amistocracia, más pitutocracia, más nepotismo, y eso hay que combatirlo. ¿Sí? Yo no quiero eliminar el Estado, pero digo... ¿Pero jibarizarlo, dicen algunos? Nosotros planteamos disminuir los ministerios de 24 a 12. ¿Pero qué ministerios eliminarías, por ejemplo? Bienes nacionales se iría a vivienda. Energía y minería se pueden ir perfectamente a economía. Tienes en la moneda 3 Por favor, no ministerios. eliminen el Ministerio de Cultura, José Antonio. Jamás. Lo vamos a potenciar, pero dentro de educación. Ya. ¿Quieres colocarlo dentro de educación? ¿Ya? Lógico. ¿Ya? Pero si antes era educación, cultura y deporte. Mira lo que ha pasado hoy día. ¿Tú no aumentarías el presupuesto de cultura? Porque el presupuesto de cultura te lo aumento al tiro. Ínfimo. Te lo aumento al tiro. Que Ignacio Briones planteó eso en su programa. Lo aumento de inmediato. Ya. Pero evitemos esta cantidad de personas que dependen del Ministerio de Cultura y que se quedan con los recursos para los artistas. Porque estamos pagando más periodistas, más administrativos, más abogados, más de esto. No, ocupemos los recursos donde tienen que llegar. Si mira, en el deporte, teníamos el Instituto Nacional del Deporte y se crea el Ministerio del Deporte. Entonces uno diría, bueno, se acabó el Instituto Nacional del Deporte. No se acabó. Sigue creciendo y sigue gastando plata en burócratas administrativos que no ayudan a los deportistas a salir adelante. Ahora se habla del Ministerio de los Pueblos Indígenas. No funciona ni la CONADI y quieren otro. No, está claro que tenemos que darle un énfasis muy potente a la cultura. Pero, ¿por qué no tenemos que gastar, no sé, 100 millones de dólares para mantener Televisión Nacional? Quien nos entrega precisamente... Pero tú planteas privatizar Televisión Nacional con un sistema de capitalismo popular. ¿Qué es lo que planteas? No, una televisión pública... ¿No hay un peligro ahí? A ver, puede haber una televisión pública estilo, no sé, BBC, pero con personas que estén dedicadas a transmitir algo más allá de la farándula. Si Televisión Nacional no tiene por qué competir en el matinal con los otros matinales, pero... hagamos algo, sentémonos juntos y volvamos a instalar el programa La Belleza de Pensar. Ya, pero este programa, ahí está siendo populista conmigo. No, por favor, no podría. No, pero si es reconocerte. No quiero ser populista. Está claro que a lo mejor tú vas a decir, no, yo jamás. Pero hay programas que nosotros tenemos que llevar a la sociedad, más allá de si tiene el people meter o el rating. Estoy de acuerdo, pero Televisión Nacional hoy día tiene que competir con los otros canales. Bueno, entonces cerremos la como si fuera un canal privado, pero es importante que exista una televisión pública. Piensa tú que en el gobierno de Alessandri, la televisión, la concesión de las señales, fue con una mirada bien original, era entregársela a las universidades. O sea, yo me acuerdo de esa publicidad de Canal 13 donde hay un angelito tirando un cable, ayúdame a llegar a tal parte. Pero la libertad de prensa es fundamental, pero el canal público no puede ser una caja de resonancia del gobierno de turno. Entonces, tomemos ciertos acuerdos y digamos... Pero hay un directorio que asegura una cierta... Este directorio no asegura nada. Ya. No tiene poder, no tiene influencia. Entonces, no me parece que a algunos rostros le vayan más que al presidente de la República. O sea, eso no es la televisión pública que yo aspiro a poder potenciar. Entonces, esta televisión pública yo la cerraría. Y después veamos cómo transmitimos y cómo nos organizamos para que haya una especie de banco central que administre, ¿no es cierto?, lo que es la televisión pública. Lo principal que tenemos que defender es la libertad de expresión, la libertad de prensa, que hoy día está también súper complicado por el tema de estas grandes redes. Porque he hablado con algunos editores de medios escritos que dicen, mira, nosotros hacemos el trabajo, estos tipos se quedan con nuestra información, la maquillan y la publican, y después son una especie de medio de comunicación, pero en base al trabajo que hacemos nosotros, y nosotros no recibimos nada de eso. Todo esto de la revolución digital y de las comunicaciones va a requerir una mirada más por sobre que la contingencia política.
Esto no es un debate, tenemos que sacarlo del debate político de que este periodista es esto, esto es otro. Necesitamos periodistas que tengan su línea, que tengan su opinión, pero que estén por sobre y el mal cuando van a opinar. Me leí tu programa y me leí el capítulo inicial, donde me pareció interesante, ¿qué me pareció interesante? Que de alguna manera tú planteas, o digamos, el equipo que trabajó contigo, hace todo un diagnóstico sobre una especie de guerra cultural que se viene dando en Chile y en el mundo, una guerra cultural que pareciera perdida por la derecha. Se dice que es una ofensiva contra la libertad, que no encontró cuestionamiento en los defensores de la libertad. Citan a Jefferson, a que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Es una cosa que te voy a hacer citar algunas frases, voy a preguntarte. Luego, que hubo un error de suscribir la tesis de Fukuyama del fin de la historia y del fin de las ideologías con la caída del muro de Berlín. Y que de alguna manera, como que, lo que siento yo, la derecha chilena se achanchó, o la derecha en general, y entregó la política y entregó la cultura, ¿no? Y que estaríamos en una suerte de, ustedes lo plantean ahí como una batalla cultural de fondo, una batalla contra, hablan de la izquierda deconstruccionista, y que hay que prácticamente levantar una suerte de resistencia civil a esta deconstrucción. Me gustaría que me explicaras este contexto general. Me pareció interesante que en un programa, en vez de entrar al tiro a los temas técnicos, se plantearan temas más filosóficos, más de contenido. Que aquí hay un debate cultural donde la derecha ha perdido profundidad en la discusión. Y se fueron a lo práctico, a los resultados, y perdieron lo esencial. Nosotros somos cuerpo y alma. Entonces tú a veces te preocupas mucho del cuerpo y poco del alma. Cuando yo estaba en el colegio todavía teníamos clase de filosofía. Todavía teníamos algún grado de educación cívica. Y después todo eso se fue eliminando por un pragmatismo, decir, no, aquí tenemos que tener más matemática, más de esto, más del otro. Entonces, dentro de los mismos programas educacionales se peca de un pragmatismo donde dicen, este niño va a ser mejor si sabe más matemática. Y se olvidaron de que si tenía teatro, si tenía música, si tenía deporte o si tenía ciencia y tecnología, iba a ser mucho más completo que un niño en el fondo que estuviera solamente enmarcado dentro de ese currículum. Y se fue dejando de lado algo que era una buena idea, por ejemplo, el diseño de la educación escolar completa, la jornada escolar completa, pero que complementaba eso. Y a nivel de discusiones más políticas, un grupo importante pensaron, cayó el muro y ganó la libertad. Y inicialmente yo también me alegré mucho cuando cae el muro y dije, por fin. Pero la izquierda se reinventa más rápido de lo que uno cree. Y como la izquierda vive del conflicto, antes eran los ricos y los pobres, ¿no es cierto? Entonces dijeron, bueno, ¿dónde están los conflictos ahora? Hombre-mujer, hetero con homo, negro con blanco. Entonces, siempre aparece el ambientalista con el no ambientalista, el animalista con el no ambientalista, siempre vive en base al conflicto. Y se va instalando un concepto, por ejemplo, en el tema del género, que tú no naces, tú eliges. Bueno, ¿y dónde quedó el planteamiento de la razón, de la naturaleza? Fue avasallada por estos pensadores deconstruccionistas que empezaron a convencer a las personas de que no nacen hombres o mujeres. Bueno, eso es lo que nosotros planteamos ahí, de que tenemos que con fuerza volver a levantar desde la razón, desde el sentido común, nuestro ideario. Porque muchos se quedaron en los números y dijeron, con los números nosotros vamos a matar el relato. Y claramente no era así. Y el relato se construye en base a lo que estábamos hablando de la cultura, desde la trascendencia del ser humano. Muchos de estas ideologías no creen en la trascendencia del ser humano, es solo materialismo, el colectivismo. Bueno, nosotros tenemos que enfrentar eso. Ahora, bueno, Mario Góngora advirtió de todo eso. Por eso advirtió, voy a llegar a bueno, pero ha sido ninguneado. O sea, la misma derecha ha ninguneado a sus grandes intelectuales, siento yo. Bueno, pero hay pensadores muy interesantes en Chile y fueron... Mira, Mario Góngora es siempre citado por un gran amigo mío, Gonzalo Rojas. Tengo otros amigos intelectuales que siempre lo citan. Y claramente eso se le olvidó a algunos. Algunos se quedaron solo con esta parte de la modernidad, del resultado económico, y se olvidaron de eso, que es esencial. Si el solo buen resultado económico no saca adelante a las naciones. Uno de los pilares de tu programa son la libertad, el Estado de Derecho
y la fortaleza de la familia. En los dos primeros creo que vas a conseguir un apoyo bastante transversal, pero la sociedad ha ido cambiando, es decir, el concepto de familia, más que por una invención solamente de los desconstruccionistas, ha ido cambiando. O sea, uno lo ve en las nuevas generaciones, que uno mismo con los hijos cuando discute y conversa se da cuenta que la realidad cambió, está cambiando. Entonces, yo entiendo que tu concepción es más conservadora, y eso es legítimo, hay gente que tiene una visión más conservadora de la familia, pero resulta que tenemos muchos tipos de familia hoy día. Entonces, ¿cómo vas a bregar con esta visión, y que a veces tiende a ser un poco apocalíptica, diciendo se está desintegrando la familia tradicional, cuando ya existen de facto muchos tipos y formas de familia en un mundo que ya cambió, digamos, por la misma modernidad? La misma modernidad liberal y el mismo modelo liberal cambió y produjo eso. Sí, de hecho yo hoy día soy una parte de una familia atípica. ¿Ya? Porque, ¿Sí? Claro, porque hoy día nadie piensa que alguien puede tener 9 hijos. Entonces somos atípicos como familia. Eres casi un caso para investigar. Claro, pero se van a entretener mucho investigando, ¿no? Sí, ya. Porque lo pasamos muy bien, ya. Compartimos bastante, tenemos una buena relación, a pesar de que todos mis hijos son distintos. Hay unos ¿Tienes más... algún hijo de izquierda, por ejemplo, que haya votado por Boric? No que yo sepa. Ya. Okay. Me voy a llegar a preguntar. No, mis hijos me bancan mucho. Tienen miradas distintas de lo que ocurre en la sociedad y son conversaciones cada vez más entretenidas. Yo tengo la suerte de haber sido papá bastante joven, a diferencia de amigos míos que a los 40 estaban cambiando pañales. Yo a los 40 ya tenía debates en la mesa, conversaciones que me sirvieron mucho para la política también. Y claramente la realidad que viven mis hijos es absolutamente distinta a la que me tocó vivir a mí, y yo no cierro los ojos, y yo no soy un tipo que anda por la vida como diciendo, no, esto no existe. ¿O escandalizándose? No escandalizo. Yo no sé, pues algunos yo no, por ejemplo, algunos dicen, no, es que este señor es homofóbico. De homofóbico yo no tengo nada, nada. Tengo amigos que son homosexuales, conozco mujeres que han criado a sus hijos, hombres que han criado a sus hijos, pero eso no quita que yo no tenga un ideal. Ahora, pero tú dijiste una frase que puede sonar un poco dura. Si fuera homosexual sería casto, dijiste una vez. Sí, bueno, si tengo una vocación, pero es que eso es personal. Pero no es tradicional la naturaleza, porque somos naturaleza, tú dijiste que somos naturaleza. Pero yo tengo una vocación matrimonial y la vivo plenamente. Yo soy fiel y espero poder seguir siendo fiel a mi vocación. Si alguien elige la vocación sacerdotal o ministerial, yo lo que aspiro es que sea está bien, fiel. Pero reprimir el instinto, porque en el fondo estarías pidiendo reprimir el instinto sexual, no puede llevar a efectos peores, no es, neurosis, pueden haber personas que por instinto quieran tener relaciones con muchas mujeres. ¿Eso le va a producir neurosis? No. ¿Cómo cultivas tú tu vocación? ¿Cómo cultivo yo mi vocación? Pero la castidad es un camino extremo, legítimo, pero tú no puedes pedirle a todos los homosexuales que sean castos. Porque, pero si lo dije por mí. A ver, yo defiendo los métodos naturales, pero yo no obligo a nadie a usar los métodos naturales. Yo digo, a nosotros nos ha servido. Yo puedo tener una opinión. Lo increíble es que muchas veces uno da una opinión y te censuran. Entonces yo digo, oye, si yo fuera esto, yo sería así. Yo elegí una vocación matrimonial y trato de cumplirla a cabalidad. Hay personas que no le tienen valor a la fidelidad, no les da valor, no le ponen valor, pero eso ayuda, mantiene una relación estable en la pareja. Claramente no, porque al otro le hace daño. Entonces, una cosa es lo que yo pueda opinar y otra cosa es lo que desde una política pública tú vas a plantear. Hay una familia amplia y eso es evidente, pero yo como Estado, si tengo que usar los recursos, lo voy a usar solamente para la mujer jefa de hogar, como es lo que ocurre siempre, o vas a también ayudar a la mujer que no es jefa de hogar, pero que quiere emprender. Porque habían políticas públicas que solo le daban recursos a la mujer jefa de hogar, porque estaba sola, y claramente ella requiere más apoyo. Pero habían otras mujeres que no eran jefas de hogar, y que no podían aspirar a un curso de capacitación porque no cumplían esa condición. O sea, le estaban diciendo, usted sepárese, esconda al marido. O sea, había escondido un argumento ideológico. Mienta para tener esto. Oye, ¿y el aborto? Lo que acaba de pasar con la ley del aborto, ¿cuál es tu mirada y qué es lo que harías tú desde el gobierno en relación al tema del aborto? Lamento mucho que se haya vuelto a abrir el debate sobre el aborto, que ya existe en Chile, y que hoy día se quiera llevar a un paso más allá.
porque aquí esto es paso a paso. Antiguamente era el tema de la píldora, después pasamos al aborto en 3 causales, hoy día la despenalización del aborto. Yo por convicción defiendo la vida, creo en el derecho a la vida y también creo en que tenemos que cuidar las 2 vidas. Me encanta este pañuelo celeste que dice, vamos por las 2 vidas, por la vida de la madre y por la vida del hijo. Hay toda una etapa previa que se ha hecho muy mal, todo lo que es la educación sexual. No hay profundidad tampoco ahí, porque se enseña mal, o no se enseña. Ahora, las mujeres dicen hoy día, y desde un discurso más feminista, que ha permeado fuertemente la sociedad, y ha permeado las nuevas generaciones, yo soy dueña de mi cuerpo y no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Ese es el argumento de fondo que se dice. Y yo eso no lo voy a discutir, pero dentro de su cuerpo hay otra vida. Entonces, hay una contradicción ahí, porque yo respeto el derecho de la mujer sobre su cuerpo, pero en algún minuto ahí se genera una vida. Entonces, ¿por qué no vamos a la previa? Si tú vas a tener relaciones sexuales, bueno, ¿por qué no piensas primero en tu paternidad responsable? ¿Por qué usar el aborto como un método anticonceptivo? Si hoy día la modernidad te da muchas alternativas para no tener que llegar al aborto. José Antonio, uno de los temas explosivos que se fueron acumulando o tirando abajo la alfombra y que estallaron en octubre fue el tema de las pensiones. Tú lo sabes, la AFP. Así es. ¿Okay? Tú dijiste que las AFP eran un gran invento. Incluso llegaste a decir que Piñera, pero no el actual Piñera, sino el hermano del presidente, José Piñera, sería mi ministro de Hacienda. Primero, ¿sigues sosteniendo eso? ¿Colocarías a José Piñera de ministro de Hacienda en tu gobierno? ¿Sigues pensando que las AFP son un gran invento? ¿Y cómo salimos de esta casi que sin salida en el que parecer estamos y la mayoría de la gente está angustiada y ya empezando a pensar qué es lo que va a pasar, digamos, dependiendo de la política pública que se adopte? Bueno, primero decir que sigo teniendo una gran estima y reconocimiento por José Piñera. Y algunos dicen, bueno, hay un caso bueno, hay un caso malo. Yo no sé si hay un Piñera bueno y un Piñera malo. Pero yo le tengo mucho aprecio y respeto a José Piñera por lo que hace en el día a día, por cómo defiende las ideas. Yo invito a las personas realmente a leer la revista Economía y Sociedad, que es una revista que plantea con argumentos políticas públicas, y eso se lo reconozco, y si se diera el caso de que él pudiera colaborar en un gobierno, claro que le pediría ayuda. Lo he hablado con él, me dice, no, mira, yo ya puedo asesorar, ¿no es cierto? Pero eso generaría, obviamente, tú sabes, una reacción y produciría, a lo mejor, no sería una medida prudente, digamos, dado de la evaluación negativa de la población de lo que ocurre con las pensiones. Sí, pero ahora vamos a las pensiones. Pero una cosa es que uno pueda escuchar, ¿no es cierto?, y tener orientación en algunas áreas por personas que han aportado mucho al desarrollo del país. Y, tú mismo lo planteabas, se produjo una revolución desde el punto de vista del progreso, del crecimiento durante el gobierno de Augusto Pinochet. Y eso es algo evidente. Eso no quiere decir que uno comparta todo lo que ocurrió o que no rechace la violación de los derechos humanos que se dieron en ciertas situaciones, pero claramente Chile se pegó un salto cualitativo en el desarrollo, y por algo las migraciones hoy día son sur-sur. No, yo no afirmé eso, Pinochet, afirmé eso los gobiernos de la concertación. Ah, bueno, pero los gobiernos de la concertación no habrían existido sin Pinochet, porque la Constitución del 80 fue la que programó el aterrizaje de la democracia. No vamos a entrar ahora, pero vamos a la AFP. Es que estoy pidiendo que me invites a otro programa. Estoy tratando un vale otro. Problema. Pero en el tema de las pensiones, el sistema cumple con un objetivo, que es multiplicar los recursos que yo deposito en una cuenta de ahorro individual y lo lleva a un resultado inimaginable en un fondo de reparto, como es lo que plantea la izquierda. Porque la izquierda dice, no, usted ponga todo en este fondo común y nosotros le vamos a entregar la jubilación que usted se merece en 20 años. Eso no lo han entregado en ningún país del mundo. Y esto lo que hace es que tú depositas 100 y, dependiendo del tiempo que ha pasado, puedes después tener, en base a esos 100, 300. Eso es una realidad. Aquí hay mucha caricatura también que se decía, la AFP se robaron la plata. Bueno, pero fueron a retirar el 10% y la plata estaba. Fueron a retirar el segundo 10% y no solamente estaba la plata, sino que habían recuperado lo que habían sacado. Pero también es cierto que las pensiones, uno empezaba a ver, y eran miserables, pero, o sea, indignas. Pero yo por eso trato de separar. Yo no te digo que las pensiones sean buenas, son malas. Sí, en algunos casos no se puede hablar de pensión, pero veamos qué ha pasado. Porque algunos imponen por el mínimo, pero ganan más. A todos conocemos personas que le pagan el mínimo
o le pagan ya 350.000 pesos en su contrato, pero reciben de alguna otra manera otros 350.000. Entonces tú no puedes aspirar a tener los 700.000, jubilar con los 700.000 si solamente ahorraste por 350.000. Y eso es una realidad que hay que enfrentar. Y hay que enfrentar, por ejemplo, el tema de FONASA. Porque cuando tú vas y compras un tipo de prestación de FONASA, dependiendo de tu ingreso, tienes 0 costo o pagas un costo. Entonces la misma persona dice, no me suba el sueldo porque me voy a tener que pagar el bono FONASA. Eso tienes que enfrentarlo. Pero las pensiones se enfrentan aumentando la cotización, invitando a las personas a ahorrar anticipadamente. Y por eso también proponemos, por ejemplo, una libreta de ahorro previsional voluntario, donde se le entregue, y esto lo han planteado varios candidatos, 1 millón de pesos al niño que nace, para iniciar ese ahorro y multiplicar su fondo hacia futuro. La edad de jubilación va a tener que ser móvil, de acuerdo a la edad de sobrevida que tengamos. Si en Chile antes la persona se moría a los 70 años, claro, la jubilación financiaba desde los 65 hasta los 70 de los hombres, y es distinto que si financia desde los 65 hasta los 80. La gente está molesta con el factor del 110. Eliminemos el 110, bajemos el 80, 85 y pongamos un seguro sobre vida. Veamos qué pasa con las lagunas, veamos qué pasa con las personas que no ahorran nada. Invitémoslas a ahorrar. Y también hemos planteado un pilar solidario, universal, de aquí a 4 años, que diga, nosotros vamos a garantizarle universalmente a todas las personas una pensión básica solidaria de 250.000 pesos en 4 años, porque aquí nadie nace milagros. José Antonio, entiendo, me lo contó un pajarito, en realidad se hizo público, de que contrataste a un creativo para tu campaña que trabajó con Stefan Kramer. Salió hoy día un artículo, ayer. Grande, portada en la revista del sábado, Lalo Prieto, en una entrevista bien entretenida, bien desopilante, digamos, en donde habla que que tu campaña está llena de calle, tiene mucha calle, tiene mucho rap. No sé si vas a aparecer tú rapeando o no. Bueno, ya estoy en TikTok. Eso lo sabemos. A ver, ¿cuál es el giro o la línea que le quieres hacer a esta franja? Porque las franjas transmiten un contenido, son importantes. En el caso de Boric fueron importantes. En el caso de Jadwe pudieron ser importantes, pero el candidato destruyó la franja. Claro, bueno, pero que no era mala franja al comienzo. La franja de Jadwe era lejos la mejor. Era buenísima. La performance. Oye, y me acordé mucho porque tenía mucha calle esa franja de Jadwe, y la tuya va a tener mucha calle. A ver. Es que yo tengo más calle de lo que la gente se imagina. Yo en alguna época visité casi todas las urgencias de los hospitales en Santiago. He tenido la suerte o la preocupación de conocer ya más de 300 comunas de las 345 que tienen municipio, porque son 346 comunas. Pero dime tú, ¿quién se ha dedicado a recorrer Chile de la manera que yo lo he podido hacer o que yo lo he querido hacer? Cuando a mí me hablan los expertos de transporte público, yo siempre los desafiaba a decirle, oiga, ¿y usted dónde ocupó el Transantiago la última vez? Y todos empiezan a dar jugo. Dicen, no, mire, aquí, acá. Entonces le digo, ¿y cuál es el número de la micro que tomó? ¿Usted conoce la intermodal? ¿Usted sabe esto, lo otro? Eso es calle. Y eso es lo que vamos a reflejar, que no siempre los técnicos, los expertos, saben cuáles son los resultados de sus políticas públicas. Y ahí tenemos una ventaja comparativa y enganchamos muy bien con Lalo Prieto, porque él tenía esta mirada. Él en algún momento me dijo, oye, yo quiero ayudar, y dije, no te acerques porque claramente en tu área no te van a mirar bien. Te van a funar. Y a Kramer te pasaba. Y no te van a mirar bien. A usted me dijo, no sé qué más, yo quiero. Entonces nosotros teníamos una alternativa a hacer una franja en el estilo que a mí me interesaba. Eso no prosperó y ahí llamé a Lalo Prieto y le dije, oye, ¿te aventurarías a hacer esto? Pero tiene que ser en este estilo. ¿Y fueron a grabar a las poblaciones? ¿Van a las poblaciones tomadas por el narcotráfico? Hemos grabado en muchas partes. ¿Ya? O sea, va a ser una franja que a algunos los va a sorprender. Porque además yo sigo recorriendo Chile, sí. Esta semana estuve en Colchane. ¿Y no te funan mucho? No, ahí en Natales se dio una mini funa, muy organizada, porque hicimos un punto de prensa y ahí están los tolerantes de siempre. Y te empiezan a gritar, fascista, que no sé qué, y no te dejan hablar. Y empiezan a arrojar. Y el voto popular, porque el voto popular últimamente en las elecciones ha favorecido más bien se ha visto que el voto de la zona oriente favorece a la derecha
Hubo una derecha popular, la derecha de Guzmán, que fue a las poblaciones con Longueira, parece que se retiró, no sé qué pasó, o no hicieron haciendo la pega. Se acomodaron, se aburguesaron. Bueno, se aburguesaron, como tú dices. A ver, ¿cómo vas a llegar a ese votante popular, que probablemente tiene una imagen caricaturesca tuya, digamos, te ve como, no sé, perdona que te lo diga, el candidato rubio que estudió en un colegio privado? Ya, rubio no tengo nada, bueno, ahora, estoy como zorro plateado. Pero, ¿cómo vas a llegar al voto popular? ¿Hay una derecha popular, o sea, hay una derecha en el mundo popular escondido, invisibilizada, o desapareció, se perdió esa batalla ahí? En el mundo popular hay mucho sentido común. Ya. Por ejemplo, en Colchane, para darte un ejemplo concreto. Ya. Ahí le alegaban al alcalde algunos, analistas, oiga, aquí no hay supermercado, tiene que abrir un supermercado. Y el presidente de la Unión Comunal dice, oye, ¿y por qué el alcalde tiene que abrir un supermercado? Si nosotros lo que necesitábamos era luz. Y teniendo luz, nosotros queremos emprender, nosotros queremos hacer las cosas, no queremos que el Estado nos subsidie aquí un supermercado. Hay mucho más sentido común. El mundo popular quiere seguridad, quiere respeto, quiere viviendas dignas, quiere una educación de calidad, cosas que están al alcance. Nosotros tenemos una buena infraestructura a nivel de colegios, pero tenemos un colegio de profesores ideologizados y que nos hicieron perder un año entero de transmisión de conocimiento a los niños. Teníamos una idea que se aplicó la jornada escolar completa, que era una gran idea y se aplicó mal. Entonces, ese sentido común es el que finalmente va a hacer que la gente me elija a mí. Ahora, en esta franja, el creativo, Lalo Prieto, decía que la idea va a ser quitar las rejas de las casas de los chilenos para construir más cárceles, ¿ya? Pero resulta que, es bonito decirlo, suena bien, el problema es después hacerlo y aplicarlo. El presidente Piñera prometió uno de los temas centrales... Con la puerta giratoria. Terminar con la puerta giratoria. Entonces, no es más de lo mismo, digamos, porque tenemos una ciudades complejas, narcopolítica, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, se pueden prometer muchas cosas, digamos, suena bonito. Pero vamos a ir enfrentando ¿Cuál es la política? En síntesis, porque nos quedan pocos segundos, ¿cuál es la idea fuerza o la primera medida que tú vas a tomar para enfrentar de verdad? Porque ya la gente está cansada de promesas. Con el comité político y generar un comité de seguridad ciudadana todos los lunes en La Moneda. Gobernar desde el territorio. Nosotros hemos dicho que para enfrentar el terrorismo en la Araucanía, las 2 primeras semanas de gobierno van a ser en la Araucanía. Y después, una semana al mes, nos vamos a instalar en cada una de las regiones para gobernar desde las regiones, no la visita a la región. Muchas veces las autoridades van, cortan cita, hablan con los medios, todo un recorrido meteórico, pero no se quedan. Yo no voy a quedar todo el mes, pero una semana al mes va a ser gobierno en terreno en regiones. El próximo debate, el próximo lunes, ¿cómo estás para ese debate? Feliz, pues, esperando, ansioso. ¿Te gustan los debates? Sí, y aquí yo me entretengo en el diálogo, en el debate. Creo que no hay preguntas difíciles, en el fondo uno tiene que contestar con transparencia. Yo escuché muchas opiniones de mucha gente, incluso gente de izquierda, gente decía que increíble, que operado de los nervios es José Antonio Kast, hasta para decir de repente cosas que les puede sonar brutales a algunos, digamos, o pueden no estar de acuerdo. ¿De dónde te viene esa templanza? ¿Es trabajada, es meditación, es una cosa familiar? Porque realmente te veías con una serenidad, o porque no vas a perder nada, o porque sabes que finalmente... No, es que yo, a ver, primero, yo gozo lo que hago, y eso se refleja cuando uno ve un programa tuyo, uno dice, este hombre vibra con lo que hace. Yo vibro con la política, con las cosas públicas, me gusta, creo que uno tiene que decir las cosas por su nombre y decir la verdad al principio, porque si no, yo de chico, claro, siempre andaba buscando la mentirilla para zafar de las cosas que decían los papás, pero después me di cuenta que siempre te pillaban. Entonces es mejor decir las cosas que uno piensa, decirlas claramente y después también plantear que uno va a hacer lo que dice. Es muy sencillo. Y después, bueno, encomendarse. Yo soy un hombre de fe. Y uno cuando llega y dice, oye, señor, que no hay una manito, una idea buena, rápida por ahí, cuando te hacen una pregunta compleja. El tema del libro de Góngora, yo te podría decir, sí, lo leí. Oye, tú citaste... pero te reconocí que lo leí hace 30 años atrás, no me acuerdo mucho, y que lo tengo en el velador y lo miro, y ahora digo, ¿por qué no lo leí? Porque tengo la versión más sencilla. Para la próxima conversa va a tener que leerlo. Pero de repente uno en los debates dice cosas a la rapidez, y después vienen los periodistas y a ver, tú dijiste algo del aborto que se fue después discutido, o sea, pareció como que se instaló como idea hecha, pero al final se discutió, y hay cifras que dicen que en realidad no mueren más mujeres en aborto, sino que mueren más mujeres en parto en Estados Unidos. ¿Reconoces ese
ese error o esa cifra? A ver, lo que pasa es que depende del contexto. Yo lo dije rápido y no lo pude explicar, porque lo que yo planteé, y lo planteé hace 5 años atrás, era una comparación en Chile que no tenía ley de aborto con un país como México, que sí tenía ley de aborto. Y la mortalidad materna en Chile era mucho más baja que la de México, que era un país más o menos parecido a Chile, que tenía ley de aborto. Y es por una cosa lógica, que en condiciones sanitarias equivalentes, cuando hay más intervenciones quirúrgicas, el riesgo de muerte es más alto. Y esas estadísticas están, pero desfasadas en el tiempo y comparadas con 2 países similares. Claramente, si tú lo comparas y no alcancé a hacer la explicación, con Estados Unidos o con Canadá, las cifras no dan el mismo resultado hoy día que lo que daban hace 5 años. Por último, ahora sí que segundo. Yo no tengo problema si yo puedo seguir. Asume la presidencia de la República. ¿Cuál va a ser tu primer gesto, tu primer acto? Porque uno tiene que priorizar algo y generar algo que genere un símbolo. Vas a tener que hablar a todos los chilenos, no solamente a tu sector. ¿Cuál va a ser tu primera acción, tu primer gesto simbólico, político al país? Dar las gracias. Por haberse atrevido a votar por mí y decirles que me la voy a jugar con todo lo que yo pueda para hacer las cosas bien y que se sientan orgullosos del presidente que eligieron. Muchas gracias, José Antonio, por esta nueva conversación aquí en el ciclo En Persona, y los invito a todos ustedes al próximo domingo en una conversación con otro candidato a la presidencia de la República, Marco Enríquez Ominami. Nos encontramos el próximo domingo a las 7:30 aquí en este Salón de Icare En Persona. Muchas gracias por acompañarnos.